soy Verónica Piotti Servi. No voy a decir mi edad porque no me gusta decir mi edad, pero alguna vez me dijeron desde la Universidad Nacional de Córdoba que era médica. Con el tiempo me dediqué a la psiquiatría, a la antropología física médica y a la evolución humana, y paralelo a eso empecé a escribir novelas, cuentos y todo lo que pudiera a partir de los 14 años, cuando estaba en el secundario. Soy cordobesa, orgullosamente cordobesa, siempre, y me encanta escribir de todo. Básicamente no quiero encasillarme en ninguna cosa porque los seres humanos son eso, seres humanos. Entonces, un día pueden ser médicos, abogados, ingenieros y al otro día tomar otra profesión, un hobby o lo que les guste. Perfecto, Vero. ¿Vamos a hacerte algunas preguntitas? Bueno, ¿qué es escribir para vos? Uy, escribir para mí. Yo creo que tenía ganas de escribir antes de empezar a escribir. Tengo recuerdos de ser muy pequeña y estar con una lapicera y un papel tratando de dibujar esas letras que todavía no conocía, porque no había empezado ni la escuela primaria. Entonces, escribir para mí es todo, es la forma de expresión que yo elijo para comunicarme con los otros, junto con la palabra, siempre. Es, digamos, lo que me ha salvado la mayor parte de mi vida, lo que me da gusto, lo que me hace feliz, eso es escribir. ¿Cómo es ser médica y escritora? Ser médica y escritora es un gran trabajo para mí y ha sido muchas veces difícil porque mi profesión ha hecho que uno cuando tiene el título es médico. Se dedica a una especialidad, a la parte que le interesa, pero digamos que es bastante cerrada en eso la profesión y por momentos no me permitía desarrollar lo que a mí me gustaba también, que era escribir. Entonces me recuerdo volviendo a la casa de mis padres, siendo soltera, y volver de la facultad y agarrar la máquina de escribir o la computadora o lo que tuviera, un cuaderno, lo que fuera, para de noche, en la madrugada, poder darle rienda suelta a toda la fantasía. Pero cuando armamos la puesta en escena, nos dijiste que ibas a traer la máquina de escribir, que no podía faltar la máquina de escribir. Sí. ¿Qué significa esa máquina para vos y en lo que es en tu carrera de escritora? Bueno, la máquina de escribir, esta máquina de escribir, tiene una historia muy especial para mí. Mi abuelo paterno era juez de los tribunales de Córdoba, del Tribunal Superior, y fue la persona que me enseñó a redactar cartas, por un lado. Y por otro lado me enseñó un montón del proceso de registrar las obras, de los derechos de autor, bueno, que antes se hacía todo por carta a Buenos Aires. Entonces, cuando tenía más o menos 17 años, me regala esta Remington Phoenix nuevita, y yo ahí ya paso de escribir a mano, porque en esa época no estaban las computadoras de ahora, de escribir a mano a teclear todo el día, porque en el secundario era teclear todo el día e ir acumulando papeles y carpetas y cosas que todavía las tengo, hasta lograr escribir 4.800 poesías, que logré publicar pocas en 2 libros, pero las otras están para publicar, con esta máquina. Entonces, para mí es un recuerdo muy importante de mi adolescencia, de mi adultez temprana y de mi abuelo, ¿no es cierto? Que lo tengo siempre presente porque es una de las personas que me apoyó siempre con la literatura. Recuerdo que para publicar el primer libro de poesía, no es como ahora, que se hacen con offset y esas imprentas modernas, sino que uno tenía que llevar un diseño muy simple y se iban colocando los caracteres para formar el título y hacer las tapas. Se hacían las tapas por un lado, el libro por otro, bueno.
Y mi abuelo me llevó a su imprentero de confianza, que ya no existe la imprenta, y quedaba en la otra cuadra de su casa, en la calle Corro. Fuimos juntos. Bueno, y él me ayudó mucho en el proceso del primer libro, a escribir las notas para hacer la presentación. Así que bueno, esta máquina representa un poco eso, ¿no? Es como el estetoscopio para los médicos, igual. La máquina de escribir para los escritores es un símbolo de una época, ¿sí? Entonces yo siempre digo y pienso que aún los escritores modernos, los de ahora, deberían tener en su casa una máquina de estas, aunque no la usen, porque es el símbolo nuestro, como esto, para los médicos, ¿no? Es así. ¿Por qué y para qué escribís? ¿Quién es tu público? Uy, qué difícil. Eso ha ido cambiando con el correr del tiempo. Mi primer amor fue la poesía. Mi madre es una gran lectora, entonces nos íbamos los sábados al centro, porque antes tampoco existían los shopping, y nos íbamos al centro y mi mamá me decía, bueno, yo te voy a comprar algo, todos los viernes o todos los sábados. Entonces yo le pedía libros y todos los sábados tenía un libro nuevo, que me duraba una semana, por supuesto, y tenía 12, 13 años. Compraba la colección Villiquen, la colección Robin Hood, bueno. Era los sábados hacer eso, era la lectura. Y mi primer amor fue la poesía. Shakespeare, los sonetos de Shakespeare, los recomiendo. Mujercitas, que no es poesía, es prosa, pero así están los libros de viejos. Y Neruda, Pablo Neruda, bueno, me marcó, yo creo que como Shakespeare, para siempre en la forma de desarrollar la poesía que me gusta a mí, que es la poesía con rima. Conforme iba pasando el tiempo, bueno, la poesía es algo muy emotivo, es un lenguaje aparte, entonces fui dejando un poco ese lenguaje para entrar de lleno en las novelas. Y ahí, bueno, me dediqué a escribir novelas a la par de atender pacientes y de meterme en el mundo de Sigmund Freud, de Lacan y de todos los que tuve que estudiar, y de meterme en otra parte más importante para mí, que fue la antropología física médica y la evolución humana, acompañando a mi padre, que era médico de tribunales, en todas las exhumaciones de restos óseos antiguos. Entonces uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la literatura? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque el haber vivido esas experiencias me fueron marcando a mí en la forma de escribir, en la forma de relatar, en el momento de encontrar los restos óseos y en el momento de hacer las pericias que las hace mi padre, poder redefinir la importancia de la muerte, qué significaba para mí la muerte, la antropología de la muerte, qué le ponía a mis personajes, porque mis novelas son ficciones con personajes que tienen desde el nombre hasta la fisonomía, todos construidos por mí. Entonces, bueno, todo lo que yo traía de conocimiento me sirvió para poder hacer eso. Y mi público, yo creo que cualquiera puede leer mi novela. No tengo un público definido, no escribo para un público definido. ¿Y cómo te llevas con la autocrítica? ¿Sos crítica con tus escritos? Súper. Soy muy autocrítica y soy muy crítica con los demás, lo cual no está tan bueno, pero son cosas que uno trata de cambiar. Pero sí, soy muy, muy autocrítica conmigo. Puedo estar corrigiendo una novela como esta, como El pintor de Albavir, 25 años. Y cuando yo lo cuento, la gente me mira y 25 años estuviste corrigiendo la novela. Sí, estuve 25 años para corregir esta novela por muchos motivos, porque no solo por la parte técnica de lo que es escribir una novela, sino porque el mensaje que yo quería dar es muy claro, ¿no? El pintor del Albavir es un sobreviviente, entonces ese era el mensaje. ¿Qué pensás de los escritores actuales? Bueno, nos vamos a meter en problemas.
No me voy a meter en problemas. Yo creo esto, que cualquiera puede escribir, al que le guste escribir tiene que escribir, y trato en la forma de lo posible de no hacer juicios de valor sobre los escritores. ¿Puedo? No puedo. Internamente hago juicios de valor sobre los escritores y sobre lo que leo. Y considero que a veces hay mucha propaganda, mucha publicidad de escritos que no vale la pena tener en la biblioteca de uno, pero como los gustos son muy variados y las personas son muy diferentes, respeto todas las posturas, pero hay escritores que definitivamente no tendría en mi biblioteca. ¿Tenés un método para escribir? ¿Cómo, cuál y con qué frecuencia? Bueno, yo escribo todos los días. El día que no escribo me siento mal, siento que me falta algo. Y el método es escribir. Me siento en la computadora y ni siquiera sé bien cómo salen las cosas, pero salen. Sí te puedo agregar que yo siempre escribo con música y es una música determinada que es toda la discografía de Pink Floyd. Escribo con Pink Floyd todo el día, entonces, y trato de escribir la mayor cantidad de horas posibles, eso sí. Entonces no me cuesta, es algo que me sale como naturalmente, no tengo un método. Hay escritores que escriben 2 horas y se van, hay escritores que escriben un poco y dejan varios meses, no. Yo no puedo, siempre estoy conectada con mis escritos. Y ahora vamos a hablar de los libros publicados. Sí. Si querés contarnos cuál fue el primero. Bueno, el primero fue Garabatos del Corazón. Este libro también tiene una historia, que ya un poco la conté, que mi abuelo me acompañó al imprentero a hacer el diseño de la tapa, que es muy antiguo, y el interior del libro lo hice en mi casa, con la impresora de esa época. Lo mandé a cortar, lo edité yo, esa es otra cosa también, no me llevo muy bien con editores extraños. Siempre lo que es edición y lo que es corrección del texto, no me gusta que lo toque nadie más que yo. Entonces, bueno, y este fue mi primer libro publicado en el 2002. Es de poesía. Y cuando lo leo, por supuesto, veo una Verónica jovencita, con otro tipo de ilusiones, sin hijos, sin mi hijo, tengo un hijo. Sin mi esposo, muy diferente a como escribo ahora, ¿no? Uno se va perfeccionando. Luego, el año siguiente, vino mi segundo libro, Suspiros en el alma, también de poesía, en donde decidí poner la foto de mi mamá cuando era chiquita, en la tapa, porque me parecía que tenía toda la ternura de cómo es mi mamá, ¿no es cierto? Mi mamá ha sido una gran influencia en mi vida en cuanto a la literatura, porque es una gran lectora. Su mamá era escritora, entonces siempre está leyendo y siempre me está pidiendo libros y siempre me está preguntando si no tengo algo para prestarle, y nos pasamos los libros y comentamos los libros, tenemos gustos muy distintos. Pero bueno, son de esas personas con ortografía perfecta y muy inteligente. Bueno, es mi mamá, tengo que decir eso, pero sí, es así. Y luego hice un impasse de 25 años. Y en esos 25 años pasó de todo. Pasó mi casamiento, pasó la maternidad, pasó la pérdida de trabajo y el tener que volver a insertarme, y el decir, no me quiero insertar tanto en esto, no quiero, yo quiero ser más libre y quiero escribir. Entonces cada día más se me presentaba esto de quiero escribir, y bueno, entonces estuve 25 años para corregir El pintor del Bebir, que salió el año pasado o el anteaño, ya no me acuerdo.
Y en esos 25 años también llegó otra parte del arte, que es el arte plástico, entonces me dediqué a pintar, a la par de escribir y ser médica, a hacer cuadros enormes de 3x3 y a hacer cuadros bordados en bastidor, que es esto, es la tapa. Y también, como todo en mí, tiene historia. Había llegado la pandemia y era muy difícil salir. Bueno, yo podía salir, como personal sanitario podía salir, pero era muy difícil conseguir materiales. Entonces se me hacía complicadísimo conseguir óleos, acrílicos, bastidores. Y dije, no, pero yo tengo que hacer algo porque estaba mucho en mi casa, bueno. Y empecé a buscar hilos y empecé a buscar pullovers antiguos y a destejerlos. Me miraban así como, estás muy loca, bueno. Y con esos hilos, con esas lanas, empecé a bordar cuadros y empecé a diseñar cuadros. Todo eso en la pandemia. Con la esperanza algún día de que fueran la tapa de los libros, a la par que escribía. Y la fui pasando, como todos creo, ¿no? Pero nosotros tuvimos una charla Sí. en la cual me dijiste que tus escritores son también como inspiradores del cine. Sí. ¿Podés hablar un poquito de Sí. Se puede decir, estamos viendo una verocineasta. Ay, ojalá, me encantaría. Películas bien clásicas, ¿cuál? Me encantaría, es más, el pintor yo lo tengo en mi cabeza como una película, entonces es algo que me encantaría hacer, me encantaría entregar mis novelas como guiones. Porque son pensadas dentro mío para eso, ¿no? No es solo una novela a la usanza de leo la novela, bueno, qué linda la historia, no. Son pensadas para cine. Si vos me preguntás actores, hasta tengo actores en mi cabeza que podrían interpretar los papeles. Directores, esas cosas me encantan, sí, están pensadas para ir más allá del libro, por supuesto. Que también no está lejos, con la era digital hemos tenido una escritora cordobesa que ha llegado a la pantalla de Netflix. Ojalá. O sea, acá estoy, Netflix. Acá estoy. Se puede soñar, sí. Se puede llegar a alguna de estas novelas a hacer algo para alguna plataforma digital. Bueno, yo creo que diste con el clavo, más allá de la plataforma. Ese es el mensaje. Que yo siempre lo asocio a la generación mía. La generación X es una generación muy castigada, o sea, porque a nosotras las mujeres, por ejemplo, nos dijeron, ustedes pueden ser médicas, abogadas, ingenieras, astronautas, madres, maestras, pero no nos dijeron nunca el precio que íbamos a tener que pagar por eso, ¿sí? Después vinieron ustedes, más jóvenes, y rompieron el molde, y nos enseñaron a nosotros, la generación anterior, esto no queremos. Esto vemos de ustedes y no queremos. Entonces, el mensaje también es ese que vos me acabas de preguntar, el de poder soñar. Mi generación soñaba poco, soñaba acotado. Éramos acotados en muchas cosas, éramos muy reprimidos y restringidos, que no es lo mismo en muchas cosas. Pero ustedes, yo lo veo en mi hijo, tienen lo que yo llamo la magia del Homo sapiens dissimilis, que es el hombre del futuro, que es el hombre que va buscando, es buscar todos los días, bueno, hoy voy a hacer esto, mañana no sé, hoy voy a estar acá. Bueno, eso no lo teníamos nosotros. La generación X y las anteriores estábamos siempre acotados a lo que teníamos que ser y a lo que teníamos que demostrar y a lo independientes que teníamos que ser. Bueno, ustedes nos enseñan mucho. Por eso ahí viene a colación otro tema, que es el tema de los cristalitos, como se le dice, la generación de cristal. Bueno, a mí me molesta sobremanera esa forma de llamarlos. Yo siempre digo que ustedes nos están diciendo a nosotros, vimos determinadas cuestiones de la generación que no nos gustan, entonces no las queremos y podemos llorar. Ustedes no lloraron, a ustedes les enseñaron a no llorar, les enseñaron a no quejarse, les enseñaron a
respetar a sus mayores, que está muy bien, chicos, respetan a sus mayores, pero el respeto no tiene que ver con que seas mayor o seas menor, el respeto tiene que estar siempre. Entonces yo les agradezco a la generación de ustedes, me sorprendo todos los días escuchándolos, viéndolos, las capacidades que nosotros no teníamos. Entonces ahí, bueno, gracias por la pregunta, pero sí. También nos comentaste que sos mamá. Sí. ¿Qué le decís a esa madre que está viendo del otro lado, que quiere escribir, que tiene ganas de seguir, de hacer, y por ahí siempre por el pensamiento dice, no, estoy todo el tiempo con que la vida cotidiana, en la cual todo padre pasa? Por eso, ¿qué tenés para decirle a esa persona? Bueno, primero un mensaje cortito a la que no es mamá. A la que no es mamá y en algún momento planea hacerlo, no se pierdan la experiencia de la maternidad, pero sepan que la maternidad es difícil y que la maternidad es un contrato para toda la vida. Hermoso contrato, hermoso, que es el contrato que más nos hace sufrir, más que cualquier pareja, más que cualquier matrimonio, pero también es el contrato más hermoso. Y para las que son mamás, les digo que se pueden hacer las cosas, pueden tener sus momentos de dedicarse no solo a la escritura, a lo que les gusta. Los hijos son la mayor fuente de experiencia y de enseñanza, entonces uno está observando todo el tiempo. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. ¿Hay que dejar de uno? Sí, hay que dejar de uno, pero por lo general, para ejercer cualquier profesión hay que dejar de uno. Entonces uno se tiene que apartar para ver al otro y las necesidades del otro. Así que no se pierdan la experiencia, hagan lo que les gusta. Les gusta bordar, bordan, tejer, tejan, escribir, cantar, bailar, porque el arte tiene una diferencia muy grande con la ciencia. La ciencia es dura, la ciencia tiene un método. La ciencia nos tranquiliza en muchos aspectos, pero el arte nos hace volar. Y cuando uno vuela, el alma se expande. Y cuando el alma se expande, lo que recibimos de afuera es maravilloso. Es maravilloso. Así que... vamos con la salud mental. ¿Qué importancia tiene la salud mental en los niños? Ahí está, bien, porque me fui del tema. Está muy bien. La salud mental en mis escritos es muy importante. De hecho, Samuel Sam, el pintor de Alba Bird, es una persona cuyas facultades mentales están alteradas. Entonces, a la hora de escribir es muy importante el conocimiento en este campo, ¿no? Y porque también me ha permitido crear este pueblo imaginario, que es Alba Bird, que yo lo bauticé así porque es como el pájaro blanco que vemos pasar con alguna esperanza. Y Samuel Sam es el representante de la poca salud mental de la obra, un pintor muy apasionado que sueña con su musa todas las noches, su musa pelirroja todas las noches, y bueno, a la hora de la realidad él lo que dice, me estoy volviendo loco, ¿sí? Porque la sueño permanentemente y tengo que pintarla. Y la curiosidad era que él la pintaba siempre de espaldas. Y en el momento en que ellos se encuentran, Eleonor es la protagonista, en que ellos se encuentran en la playa, ahí él puede después pintarla de frente, pintar su rostro. Y ahí lo que era casi una alucinación permanente se transforma en una realidad. Entonces ese misticismo va de la mano con la salud mental, ¿sí? En cómo a veces podemos conocer personas que les pasan estas cosas y les decimos están locos, ya al psiquiatra, ya a la terapia. Sí, está bien, pero también está bueno ver a estas personas como pequeñas fuentes de inspiración serían, ¿no? Y hablando de inspiración, ¿tus pacientes influyeron en tus ideas para escribir? Sí.
Los pacientes influyen en uno después de que se van. Cuando se van, ahí empieza la tarea de saber qué es lo que nos quiso decir. Pero los pacientes que más han tenido efecto sobre mi persona han sido los pacientes que yo veía en las guardias psiquiátricas. Son esos pacientes los que han tenido más influencia para sacar un poquito prototipos. No son prototipos. Es que no sería la palabra prototipos. Son como imágenes de lo que yo quiero que sea el personaje. Entonces, en esas personas que llegaban con todo su padecimiento, con toda su falta de realidad, con todo su dolor, porque llegan con mucho dolor, podía construir los personajes. ¿Y hay algún paciente, algún caso que estés teniendo en particular que te haya inspirado? No puedo, sería injusta nombrar solo uno. Hubo pacientes muy difíciles, eso sí lo voy a decir. No quisiera ahondar en cosas muy sórdidas porque no es el fin de lo que estamos haciendo, pero a veces cuando uno ve estos comportamientos sórdidos, se despierta en uno una empatía muy grande, ¿no? De tratar de empatizar para poder ayudar a esa persona. Y me pasó una cosa muy curiosa, que eso sí me gustaría contarlo. Cuando yo estaba embarazada de 7 meses de mi hijo, todavía hacía guardias, porque no me quedaba quieta nunca como ahora. Bueno, y en un determinado lugar estaba haciendo guardia psiquiátrica y estaba en el pabellón con todos los pacientes, con una panza enorme, bueno, en fin. Y uno de los pacientes se puso un poco nervioso, vamos a ponerlo en estos términos, se puso un poco nervioso, un poco agitado. Y lógicamente empezó a dar manotazos, hacia mi persona, porque estaba ahí y porque, era lo que había. Y el resto de pacientes hicieron una ronda alrededor mío y yo me quedé en medio y, yo sentí como una protección de parte de ellos. Eso para mí fue un gran regalo porque me estaban devolviendo un poco de todo el tiempo y de todas las atenciones. No lo esperaba porque cuando uno tiene esta profesión no espera la devolución, uno va y hace lo que sabe, pero ahí sí me sentí muy protegida y dije es mi última guardia porque quería tener a mi hijo tranquila, pero sí, esa es una experiencia, más allá de lo violento que puede ser, es una experiencia muy reconfortante. Otra también puede ser de entrar en el pabellón para comenzar ese día, la jornada larguísima, y que vengan los pacientes y lo reconozcan a uno y le cuenten sus cosas a media lengua a veces. Eso era muy, muy gratificante. Yo salía y escribía todas esas cosas, todas esas vivencias. Sí. El rol de la mujer influyó en tus letras. ¿Ser madre modificó tu manera de escribir? Sí, ser madre modificó mi manera de escribir. Sí. Tengo más paciencia, digamos, hay que decirlo. Uno tiene más paciencia cuando es madre. El rol de la mujer no. ¿Por qué? Porque desde la antropología física yo sé que la mujer siempre fue primero que el hombre. Pero no primero porque sea más importante, más linda, más inteligente, sino porque habitó, según los hallazgos, primero en la Tierra, y nosotras a través de las mitocondrias que están en nuestras células pasamos lo que se llama la herencia de la especie. Entonces los varones no, ¿sí? Los pasamos nosotras, las mujeres. Nosotras transmitimos desde aquella primera mujer Lucy, ese Australopithecus africano. Nosotras somos las que venimos transmitiendo todas esas cosas. Entonces el rol de la mujer, ahora se habla más de eso, pero yo nunca sentí la necesidad de decir
somos más importantes o somos... No. Ambos sexos son importantes mucho. Y no creo que haya una influencia por ser mujer, ¿sí? No. Sí. Es tu primera novela en ver la luz. ¿Cómo se te ocurrió el pintor? ¿Y qué ocurrió para que llegue a ser un libro? Bueno, el pintor nace con la construcción de una figura masculina que, según mi manera de verlo, tenía que tener todo lo que una persona conflictuada tiene que tener. Y me río cuando lo digo porque me da risa, es la verdad. Yo quería escribir el ejemplo del conflicto, ¿sí? Y el ejemplo de una belleza muy recia, muy antigua para los cánones de ahora, un hombre muy belicoso por momentos, muy estructurado en su forma de pintar, muy solitario, que tenía la característica de ser un talasofílico. Y ahí me van a preguntar qué es un talasofílico. Es la persona que le gusta mucho caminar a la orilla del mar, ¿sí? Es la tendencia a que a uno le guste mucho caminar permanentemente a la orilla del mar y busca hacerlo. Bueno, él es así. Y nació como un antihéroe, ¿no? No el típico héroe que va a salvar a la princesa. No, acá la princesa se le presentó como una periodista pelirroja que fue a romper toda su fantasía y todo su discurso muy psicótico, y se le presentó para decirle, no me gusta, acá está la realidad, acá está... Bueno, entonces cuando me preguntan sobre Samuel, yo siempre digo que el Samuel y Eleanor son las caras de una moneda, ¿sí? De un lado tenemos poca salud mental, una psicosis bastante notoria, y del otro lado tenemos el sistema, que es Eleanor, es la realidad. No, vos te quedás quieto. No me digas que me vas a ofrecer la luna y las estrellas si yo no quiero la luna y las estrellas. Bueno, esos contrapuntos fueron los que me llevaron a ir armando esta novela de 305 páginas. Y cuando la terminé, me pasó lo que me pasa siempre cuando termino una obra, que es ponerme a llorar y soltar 25 años de correcciones para que lo vean los demás. Y es la parte más difícil, porque cuando lo ven los demás, empieza la crítica. Y yo por dentro decía, sobre que yo ya soy crítica conmigo misma, ahora va a venir la crítica de los demás. Afortunadamente, lo que me han dicho es que es un tipo muy raro y que es una novela seria. Y yo no quiero ahondar más, porque si no voy a terminar hablando de las opiniones de los demás. ¿Quién es Samuel Sam? ¿Cómo elegiste el nombre? Y también te pregunto por quién es Eleanor. Generalmente los nombres de los personajes, yo voy teniendo vagas ideas en mi cabeza de nombres que me gustan, me apoyo en grandes diccionarios de nombres, a los apellidos sí los invento, eso sí, esos son inventos, a los lugares, a todos son todos inventos. Y bueno, Samuel Sam, yo creo que lo voy a atesorar por siempre, ¿no? Me ha acompañado él a mí y su musa, me han acompañado todo este tiempo, ¿no? Los nombres, como les decía, surgen muy minuciosamente porque antes de empezar a desarrollar la historia, yo desarrollo el personaje escribiéndolo a mano. Ahí agarro papel, lapicera y empiezo a ver los nombres y las edades y la fisonomía y los empiezo a construir. Entonces tengo mis cuadernos en los cuales ahí es donde va la parte para cine, digamos, en donde yo ya tengo
tengo las descripciones exactas de los lugares, de cómo tienen que vestirse, qué gestos tienen que usar, dónde se tienen que encontrar. Bueno, ese sí es parte de la construcción de una novela o de un guión, digamos. Y del lugar donde transcurre, ¿en qué te inspiras? Muy buena pregunta esa. Bueno, el lugar es un poco imaginación y es mucho de lugares que yo he visitado y que les tengo cariño. Hay un lugar, bueno, que forma parte de mi familia, que forma parte de mí, que es Cabana, en las Sierras Chicas, donde está ahí cerquita Villa Leonor, donde vivía el pintor Guido Buffo. Entonces mis padres tienen su casa ahí y voy desde que nací. Mis abuelos de ambos lados tienen casas ahí, mis tíos. O sea que, bueno, voy desde que era muy chica, conozco las sierras, las montañas, los arroyos, y es muy emotivo para mí hablar de Cabana porque una vez había salido a caminar con mi esposo para hacer ejercicio, esto que dicen que es bueno, y en una gran curva que va como quien va para Bufo, había mucho viento ese día, era un día nublado. Entonces le digo a mi esposo, ¿ves? Le digo, por acá estuvo Samuel Sam, por acá fue, en esta curva, le digo, fue donde él escuchó en el susurro del viento su nombre, el de él y el de ella, y donde ese susurro del viento le dijo que ella se llamaba Eleonor y que él la tenía que buscar. Entonces, bueno, los lugares son un poco imaginación, como para darle el toque bonito, y son mucho de los lugares en los cuales yo he estado. Preguntar de lo que hablamos afuera, que nos contaste en el nombre de la máquina de escribir, que está en común en los libros. No sé si querés hablar un poco de eso. Bueno, cuando mi abuelo me regala la máquina, por supuesto, era como, no sé, como los jóvenes de ahora cuando les regalan una computadora nueva. Era muy, bueno, nadie de mi edad tenía una máquina de escribir. O tenían sus padres, pero ellos no. Entonces, primero que yo la he cuidado mucho, porque la quiero mucho. Y segundo, que se llama Remington Phoenix. Y el año pasado, no sé por qué, no, sí sé por qué, fui a dar una charla y cuando estaba dando la charla me doy cuenta y les dije a los chicos, miren, les digo, me acabo de dar cuenta que se llama Remington Phoenix. No me entendían qué les quería decir. Las novelas mías están orquestadas alrededor del concepto del ave fénix y yo me vengo a dar cuenta 25 años después que mi máquina se llamaba Remington Phoenix. Entonces ahí es como si me hubiera caído otra ficha y dije, mira vos, hay gente que me está acompañando desde otros lados y que me está diciendo cosas y que me está haciendo ver cosas después de 25 años. Y fue como volver a reencontrarme con la máquina, ¿no? Verla diferente de nuevo y pensar en ese ave fénix. El ave fénix tiene muchas historias, muchas. A mí la que más me gusta es la de San Ambrosio, que contaba que el ave fénix se consumía, batía las alas, era de colores púrpuras, dorados, y empezaba a batir las alas cuando llegaban los 500 años de vida, a batir sus alas hasta prenderse fuego y consumirse. Y quedaban las cenizas del fénix. Bueno, y de esas cenizas salía un gusanito blanco que luego se convertía en un ave blanca pequeñita que iba tiñendo sus plumas hasta hacerse un fénix adulto. Y bueno, él decía que el fénix vivía 500 años y pasaban los ciclos así, cada 500 años. Bueno, un poco el eje de toda mi temática es esa, ¿no? De ser un ave fénix y sobrevivir. Y terminar diciendo, bueno, al principio decía, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Bueno,
se los voy a decir ahora. Soy una sobreviviente, como muchos, no única, como muchos. Y ese es el valor para mí de la vida, ser un sobreviviente, sobrevivir a lo que sea, ¿sí? Porque uno tiene claro la vida que va a vivir, pero lo que no tiene claro a veces es cómo va a morir o cuándo va a morir. Eso no lo tiene claro. Entonces, hasta donde sea, hasta donde dé, como dé, pero bien, amando lo que hago, respetando lo que elijo siempre, y cultivando cosas que son muy importantes para ahora, para las épocas actuales, que es la gente, ¿sí? Ninguna computadora, ninguna inteligencia artificial va a reemplazar el contacto humano nunca. Entonces, cuando a mí me dicen por ahí, no, porque la inteligencia artificial, que fíjate que... Yo leo textos, porque leo todo el tiempo, y yo digo, pero ¿no se dan cuenta que esto es inteligencia artificial? O sea, ¿no se dan cuenta? Bueno, la inteligencia emocional del ser humano no es reemplazada por nada. Así que trabajen tranquilos, adopten la inteligencia artificial con cariño, como una herramienta, porque el contacto humano y lo que somos, eso es difícil de reemplazar. Y yo me he propuesto siempre, a medida que voy caminando, rodearme de personas importantes, como ahora, de personas importantes, porque todo tiene un porqué, ¿sí? Entonces, ¿qué soy? Una sobreviviente. ¿Qué busco? No les voy a decir dejar una huella, porque es muy petulante decir dejar una huella. No, me conformo que el día de mañana mis bisnietos, mis tataranietos digan, ay, mira, teníamos una abuelita que se llamaba Vero, que escribía historias y le encantaba contar historias y le encantaba armar historias. Pero para ir cerrando ya la entrevista, Sí. quiero que me cuentes, hemos visto el lado de la Vero escritora, Sí. un poquito de lo que es la Vero doctora, y ahora quiero que me comentes cómo sos en tu vida cotidiana. Oh. ¿Qué es ser Vero un día romántico? Me gustaría poder decirte que es fantástico. No es fantástico. No es fantástico, es difícil. A veces las patologías crónicas hacen, y ahí sí no puedo evitar volver un poco a lo que soy, pero a veces las patologías crónicas propias y ajenas hacen que los días no sean iguales en torno a eso. Entonces, a veces uno está más receptivo, a veces no, pero en líneas generales me encanta ser lo que soy. Y en líneas generales me encanta vivir como vivo. Y en líneas generales me encanta amar como amo, estar con mi hijo, con mi esposo, con mis padres, con mi familia, con mis amigos, buenos amigos de muchos años, eso también. Otros que se van incorporando también. El contacto humano para crecer en esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque uno se nutre de los sentimientos del otro, ¿sí? Porque los sentimientos propios a veces es difícil ponerles palabras. Es más fácil ponerle palabras a los sentimientos de los demás. Entonces, tengo días como todos, a veces más fáciles, a veces más difíciles, pero bueno, voy sobreviviendo. Muy bien, Vero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Algunas palabritas para el final? Que sí, que nada los detenga, que hagan lo que les gusta, que las mujeres y hombres de mi generación hagan lo que les gusta. Esto. Gracias. ¿Alguna frase o como un lema o algo en tus días, digamos? ¿Alguna frase? ¿Alguna frase? ¿Que repita mucho en tu cabeza? Una motivación. Sí. Cortas son. Primero yo puedo, y si no puedo, voy a pagar lo mismo. Segundo, nada es tan grave. Hay cosas que sí son importantes, pero todo pasa, todas las cosas pasan, entonces nada es tan grave. Y tercero,
queré a los demás como te querés a vos. Entonces así es más fácil querer a los demás. Es más simple. Gracias. 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 Cortemos.